Solvente y Solidaria presentan Mano a Mano. Buenas noches, las 21 puntualmente en la República ante Paraguay, 23 grados la temperatura en Asunción. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Mano a Mano. Todavía el señor Roberto Pérez disfrutando de sus merecidas vacaciones. Hoy vamos a compartir con ustedes este espacio de entrevistas. Tenemos dos temas muy interesantes para que se enganchen. El primero de ellos, ya en instantes acá con nosotros, un oficial de la policía que está en cibercrimen, sobre un tema que realmente nos preocupa y nos alarma, porque lamentablemente siguen habiendo muchos incautos que caen en manos de estos ciberdelincuentes, quienes se aprovechan desde el anonimato a través de las redes sociales para robar, estafar, sustraer datos importantes de la persona y finalmente después buscar extorsionar a las víctimas de turno. ¿Cómo cuidar ese tema? Principalmente el tema de las redes sociales. Hace poco, nada más, un par de días, una mujer lamentaba y denunciaba cuyo hijo de 4 años, que está aguardando un trasplante del corazón pidiendo ayuda, fue víctima de uno de estos ciberdelincuentes. Es importante siempre llevar en cuenta estas advertencias, porque así como disfrutamos de las redes sociales, nos acerca a muchas cosas, también los delincuentes están ahí al acecho. Y el otro tema también sumamente interesante y principalmente para nosotros los padres, que tiene que ver justamente con estas recomendaciones de la higiene del sueño para nuestros más pequeñitos después de las vacaciones de invierno, que desde el lunes van a volver a las clases y están sumamente conectados a los teléfonos celulares, a las tablets. ¿De qué manera les afecta y cómo hacer esa higiene del sueño para que vuelvan nuevamente a retomar sus actividades y no caigan víctimas precisamente de estas redes, de estas plataformas que no solamente se roban el sueño, sino también a veces la atención, y eso afecta en su salud, tanto física como mental? Ya lo saludamos al oficial segundo Carlos Ifrán. Él es analista del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía. Hablar de cibercrimen hace 20 años era una palabra sumamente rara. Hoy está muy en boga y hay que tener mucha atención. Oficial segundo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar una vez más aquí. Bueno, traer el mensaje de nuestros superiores en relación a los distintos casos que están desarrollándose en nuestro país y tratar de hacer llegar ese mensaje de manera preventiva y evitar lamentar los hechos. Muchas de estas modalidades se desarrollan y la prevención es la mejor manera de hacer frente. La investigación, lógicamente, se sigue, pero muchas veces, ya sea cual sea el perjuicio que se ha suscitado, ya sea económico o, como iba diciendo vos, del daño que puede sufrir una criatura, es muy complicado revertir eso. Entonces, la prevención es a lo que apuntamos desde la Policía Nacional y esperamos que la ciudadanía esté prendida, capte los mensajes que vamos a estar desarrollando hoy y evite ser víctima, fundamentalmente. Decías, oficial, gracias por la invitación una vez más, porque intentamos no ser repetitivo, pero insistir con esto, porque tarde o temprano, finalmente, ojalá que ese mensaje nos llegue para estar de forma alerta ante cualquier mensaje, reportes, cosas raras que nos llegan al celular. Hoy nuestra vida gira en torno a esto, que es un teléfono móvil, acceso a nuestros contactos, a nuestras redes sociales, a nuestras cuentas bancarias. Uno hace transacciones, operaciones bancarias a través de este teléfono y ahí aparecen los ciberdelincuentes que están 24/7 craneando de qué manera robarte información y de qué manera incluso vaciar tu cuenta. Reiterativo, porque lamentablemente la cantidad de víctimas no disminuye, oficial. Así mismo, por un lado eso, y por otro lado que hay que tener en cuenta que en el ámbito de la ciberdelincuencia, día tras día, como decías vos, los ciberdelincuentes se van rebuscando en métodos para innovar
y por ende seguir manteniendo su índice de ganancias. Semanalmente, por lo menos mensualmente, aparecen nuevas técnicas, nuevas modalidades, donde ellos desarrollan de repente o plataformas diferentes o van planteando un sistema de estafa diferente. Entonces es muy importante venir por lo menos en un tiempo breve, ir renovando esas recomendaciones, ¿sí? Y por sobre todo el mensaje siempre es el mismo. En confiar, la policía tiene un equipo demasiado al día en relación a estos delitos. Estamos abiertos 24/7 también de nuestra oficina Víctor Aedo y Oleari. La línea es 44 31 26, 24/7, personal especializado que puede atender y puede dar una respuesta rápida. Sobre ese tema vamos a abordar de qué tan importante es que uno rompa esa cadena para no ser extorsionado y que tenga la voluntad de denunciar, o si no es un vicio y es un efecto dominó que permanentemente continúa. Primeramente, decías, estos delincuentes van renovándose. Hace 2 años era un sistema distinto al actual. ¿Cuál es el nuevo modus operandi que han detectado en los últimos días o en el último mes sobre estos ciberdelincuentes? Bueno, yo citaría 2 casos en particular. Uno que no es algo nuevo, pero que, como iba diciendo, el índice de víctimas no disminuye, que es el caso del phishing. Ya sea a través de los correos electrónicos o a través de las llamadas. Ahí justamente se está compartiendo, es una modalidad de phishing de uno de los bancos que más fue utilizado para ese mecanismo. Y bueno, cubrí el nombre del banco con los logotipos institucionales, pero es un banco conocido, junto a otro, que eran utilizados casi diariamente para atacar a la cartera de clientes de este banco. Interesante esto, porque a veces esto hace que dude sobre la plataforma en sí y la seguridad de las entidades, pero no pasa por ahí, pasa por nuestra ingenuidad. Totalmente, y pasa, yo siempre explico, si yo no estuviera en esto de ciberdelitos, sería una víctima potencial, porque si ustedes se fijan, ese enlace que dice www.elbanco.com.pi es exactamente la dirección que nos lleva a la banca web de ese banco. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que nosotros vemos. Sí. Al darle clic, eso tiene un hipervínculo, se dice en informática, que nos direcciona a la plataforma que realmente está alojada en esa dirección. Es como un espejo. Es un espejo falso. Totalmente, ni más ni menos. Entonces, de momento que yo recibo esto, tengo que remitirme a verificar el remitente. En ese remitente nunca va a ser un funcionario bancario. La denominación puede decir banco tal, pero la dirección que me envía ese correo va a decir cualquier cosa. Pero muchas veces nos quedamos con este mensaje y obviamente... Es con el logotipo. Con el logotipo, con la estructura que es idéntica a la del banco cuando quiere alertarme o informarme de algo, pero sin embargo no lo es. Y yo me quedo con el mensaje que muchas veces dice que mi cuenta ha sido vulnerada, que ha sido transferido 20, 50 millones de guaraníes, da la coincidencia de que esta persona maneja esos fondos, entonces todo surge efecto. Ahora también tenemos casos un poco simpáticos, por decirlo de alguna manera, donde me avisa o me alerta de una transacción de 50 millones, sin embargo yo no tengo 50 millones. Entonces también por ahí pasa una cuestión de ingenuidad. Como de que fuiste supuestamente beneficiado con ese dinero. Mira, en torno a esto hay muchos modos operandi. Eso que vos vas diciendo también se da. Entonces, hay veces que efectivamente los ciberdelincuentes, como que las estructuras bancarias están bastante sensibles en cuanto a la detección de los fraudes. ¿Qué hacen ellos? Buscan una cuenta real de Carlos Infran en tal banco, ven qué tan potable soy en el sentido de que me envíen ese dinero para que yo lo retire. Entonces me dicen, no, mira, esa cuenta, ese dinero enviado era para un familiar enfermo, está al hospital, necesita urgente, haceme el favor que el que me envió mal y te quedas con una comisión. Es otra modalidad. Siempre con el mismo sistema en cuanto a la alerta a través del correo electrónico. Esto muchas veces nos llega en el celular como un mensaje de WhatsApp por parte del supuesto banco. Hay un sinfín de métodos. Lo que hay que tener en cuenta es revisar de qué correo me está enviando. Lo que te iba diciendo de la dirección es suficiente con que yo el pulsor lo coloque encima de la dirección y me va a salir realmente a qué dirección me va a enviar. Y vamos a notar que es totalmente distinta a la que dice ser. ¿Qué es lo que habitualmente el banco, en este caso,
nunca te pediría y que estos delincuentes lo hacen. Totalmente. Y eso es muy importante reiterar. Los bancos bajo ningún sentido me van a preguntar mi contraseña de mi cuenta bancaria, o me van a preguntar la cantidad de fondos, o me va a pedir que haga la famosa actualización de datos. Bajo ningún sentido. Porque el momento que yo habilito una cuenta corriente, común y corriente, como dice el término, ya me piden prácticamente una biografía mía. Y si tengo la opción de banca web, ellos me la asignan en cuanto a la contraseña y al usuario. Entonces, son informaciones ya almacenadas de por sí dentro del banco, entonces tengo que estar atento en el sentido de que el banco no me puede, o sea, no tiene razón de ser que me lo pida. Y a partir de ahí, verificar. Si tengo una duda, efectivamente tengo ese monto, efectivamente trabajo con ese banco, parar un segundo, no asustarme y ir a la fuente. Decimos ir a la fuente, a la página web del banco, a llamar al banco, mucho mejor irme al banco. Y ahí efectivamente voy a encontrar muy probablemente de que es un correo phishing o una plataforma que busca robar mis datos, pero no el banco. Phishing que viene de pescar, ¿no? Totalmente. Porque eso están haciendo, están pescándonos. Ese es el término dentro de delitos informáticos. Sí. Con relación al tema de estos ciberdelincuentes, ¿son gente que operan acá en Paraguay? ¿Gente del extranjero? ¿Es posible llegar a ellos a través de su IP? ¿Llegaron alguna vez a algún delincuente que cometía este tipo de hechos? Mira, tenemos investigación abierta al respecto. Lo que hay que entender es que uno se pregunta, ¿y cómo saben que yo opero con ese banco? Entonces, eso muchas veces son informaciones que se filtran de las entidades bancarias de una forma o de otra, ya sea por haber sido afectado por un tipo de malware o por algún funcionario desleal que filtró esa información, que son los dos aspectos que se manejan, y son comercializados en la dark web, que es otro asunto en ciberdelitos. En esa dark web yo puedo entrar ahora mismo a partir de un navegador para ese efecto y comprar credenciales de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias y comenzar a intentar este mecanismo. Entonces, es un poco complejo, tenemos investigaciones encaminadas. ¿Qué pasa? Los que plantean este tipo de delitos efectivamente son ciberdelincuentes y saben cómo enmascarar su dirección IP o su identidad. Entonces, muchas veces, y vuelvo al principio de la conversación, la prevención es el método más efectivo para hacer frente a este tipo de delitos. ¿Sospecha que son paraguayos, que se hace desde aquí? Otros métodos, con propiedad te puedo decir que sí, en este tipo de delitos aún no podemos ni confirmar ni descartar. Interesante el término que decía para que la gente entienda, dark web, en sentido. Esa es la internet profunda, oscura, ¿no? Totalmente. La que nosotros habitualmente, común, corriente, no accede. Exactamente, es donde se comercializa armas, donde se comercializa credenciales bancarias, se comercializa material de explotación sexual infantil, la mal llamada pornografía infantil. Tenemos todavía nosotros incorporado nuestro código con ese término, la comunidad internacional ya la rechaza, pero ese tipo de productos ilícitos se comercializan en la dark web, donde para navegar, yo no puedo entrar en google.com y navegar, se descargan navegadores especiales. ¿Qué hacen estos navegadores especiales? Hacen que el anonimato sea casi 100%. Entonces, a partir de ahí, tanto compradores como vendedores se encuentran y hacen este tipo de transacciones ilícitas. Mencionamos dos delitos muy frecuentes por la cantidad de denuncias. Lo bancario. ¿Cuál es el siguiente? El otro que estamos recibiendo semanalmente, y digo semanalmente una cantidad importante de denuncias, es el supuesto caso de una persona. O sea, una persona recibe un correo electrónico supuestamente por parte de Interpol. Interpol, ¿qué pasa? Y va muy de la mano de lo que estamos diciendo. Este tipo de correo electrónico es enviado por lo menos a 10.000 personas a la vez. Nosotros le llamamos en correos spam. Son enviados a 10.000 personas, entre ellos puede estar vos, y puedo estar yo, y puede estar alguien que efectivamente consume material de explotación sexual infantil. Nos llega a los 10.000 a la misma vez. Entonces, vos recibís, no, yo no, efectivamente no consumo, yo nunca veo eso. Yo lo mismo, pero él sí consume, estuvo navegando, estuvo descargando, estuvo viendo ese tipo de material y dice, a la pucha, efectivamente me descubrieron. Y ahí, a partir de ahí comienza a responder ese correo electrónico supuestamente desde que fue enviado de Interpol, donde ya le habla de una tasa de multa o si no el caso va a seguir el proceso en la fiscalía, en la policía, y entonces comienza a enganchar a esa persona
que estuvo consumiendo quizás, o quizás no y se asuste, o muchas veces o prestó el celular o compartió el internet, que también es algo que sucede. Hemos tenido casos, o en el caso de los Wi-Fi, que lo usamos en casa. Yo tengo hijos adolescentes y puedo pensar que efectivamente se trata de mi hijo, pero nunca fue Interpol, ni muchas veces también usan el departamento de la policía o usan de repente el nombre del FBI, pero esos correos están circulando de forma, ¿cómo es que sería? De forma abundante, y muchos usuarios lo están recibiendo. Lo importante es tener en cuenta, uno, nunca consumir ese tipo de material. Y posteriormente tener en cuenta que ni la policía, ni Interpol, ni mucho menos el FBI trabaja de esa manera, enviando un correo alertando de que fue detectado el consumo de ese material y de que tiene que depositar cierto monto o el proceso legal continuaría. Este es el sistema obviamente más innovador, más nuevo de aquellos que incluso todavía en el interior se suele hacer a través del WhatsApp, donde supuestamente te vinculan con una menor de edad, en un supuesto chateo, donde se intercambiaron fotografías, donde realmente uno termina cayendo, según las denuncias, porque interactúa con alguien, se intercambian fotos y después le dicen, no, yo soy menor de edad, y ya interviene la supuesta policía, un acta de la policía con el logo, y en la desesperación uno termina cayendo, ¿no? Mira, ese caso, y tengo que ser muy sincero, con todo el trabajo de prevención que hemos hecho, no ha disminuido. Diariamente llegan, generalmente varones, a denunciar que están siendo víctimas del llamado sextorsión, de los llamados sextorsión, en que todavía no está incluido en nuestro Código Penal, se engloba o se encuadra en lo que es extorsión. Entonces, hay que cortar esa cadena. Y todo parte del uso debido o correcto que le podamos dar a la red social. Porque ante nosotros llega, mira, personas pero de los estatus sociales más elevados, hasta personas en promedio, por decirlo de alguna manera, y que son víctimas de estos delitos. Aquellos que tienen la disponibilidad económica han efectivamente hecho pagos en el afán de que su imagen no sea difundida. Y todo partió de aceptar una solicitud de amistad por parte de una señorita atractiva que supuestamente termina siendo luego menor de edad. Comienza por la llamada de la mamá, ya luego pasa del comisario, después la fiscal y después ya el supuesto arreglo. Claro, pero antes siempre le usan a un famoso influencer, puedo decir, del chisme. Y ya sabe quién es, por la última vez así le nombré y se molestó un poco. Entonces, que supuestamente va a publicar, va a socializar. Le dice, mira, soy fulano de tal, tengo tus fotos, tengo tus videos que le enviaste a una menor y ella también te envió sus fotos y videos. Si no colaboras conmigo porque yo compré esta información, yo voy a difundir en mis redes sociales. Y esta persona tiene bastantes seguidores, entonces muchas veces aquel que efectivamente compartió su foto y video, casi siempre sin imaginarse siquiera que era una menor de edad, termina accediendo a esa extorsión. Nosotros siempre rogamos que ante este tipo de casos lleguen lo antes posible a la unidad policial. Pero hay gente que denuncia, porque a veces uno por la cuestión de, decías oficial, por el estatus social, la condición económica, no quiere hacer público el hecho. La relación matrimonial. Claro, pero hay gente que denuncia. Sí, nosotros ante este tipo de casos siempre garantizamos el anonimato, ¿verdad? Nunca, a diferencia de otros casos que buscamos que la gente sepa intervenciones que para nosotros son importantes dar a conocer, este tipo de casos resguardamos la identidad de la víctima. Quiero no dejar de mencionar que hay una unidad especializada en la policía, que es el Departamento de Antisecuestro, que tiene una línea directa, que es la asterisco 377. También funciona 24/7. Tienen un equipo sofisticado y de alta calidad, que si la denuncia es oportuna, mientras estoy recibiendo esa extorsión, es muy probable llegar a ser responsable. Y hacer un paréntesis, en la mayoría de los casos, estas extorsiones surgen desde la penitenciaría. Hay núcleos identificados dentro de la penitenciaría y hace el fin del año pasado hicimos una intervención muy importante en el Cerezo, donde ahí y fuera de él, donde operaba el brazo logístico, incautamos 26 millones de guaraníes, que era producto de apenas 3 días de trabajo de esta organización. En 3 días, 26 millones. Así mismo. Eso fue el resultado del monitoreo
de ese tiempo. Claro, hay gente que está operando desde allí, cometiendo, pero hay una logística afuera que es la que cobra el dinero. Claro, tiene que reingresar al sistema para invertir y obviamente darse los lujos que ellos se dan, ¿verdad? Ahí tenemos compra de celulares, compra de chips y muchos otros gastos por parte de esa organización. ¿Cuántas denuncias, a ver, porque me hablabas de por día, semanalmente, cuántas denuncias recibe el Departamento de Cibercrimen? De entre todas, o todos los tipos de hechos delictivos, un promedio semanal de cuánta gente acude a la policía, oficialmente, porque está el resto que no lo hace justamente por lo que te decía. Totalmente, está un porcentaje muy elevado que llama, se interioriza, se le dan las recomendaciones y se queda tranquilo, por decirlo de alguna manera, sabiendo que no es la fiscalía, que no es la policía la que le está apretando los talones, entonces lo deja ahí. Mira, ahora mismo, y te doy como dato genérico, nosotros estamos a la altura de este año aproximadamente a las 700 denuncias. Eso solo en nuestra oficina central de Asunción. Tenemos oficinas regionales. Decidimos, porque la directiva de parte del comando institucional, la orden que tiene cada personal de cada comisaría es recepcionar todas las denuncias y luego remitirlas a nosotros. Entonces también tenemos esa entrada de denuncias que son recepcionadas en las comisarías jurisdiccionales, porque muchas veces para aquella persona que vive, por decirte, en Areguá, les es muy complicado llegar al centro de Asunción para hacer su denuncia. Entonces la comisaría jurisdiccional tiene la directiva de recepcionar, escuchar, transcribir el relato de la persona y hacernos llegar a nosotros o al departamento que corresponda para que ese departamento se encargue de la investigación pertinente. 700 denuncias en 7 meses, un promedio de 100. Estoy haciendo los cálculos nada más. Asunción y Central. Exactamente. Sí. Central hasta la zona más cercana que pueden llegar a nuestra oficina en Asunción. Mira, porque decir central, yo te digo, hay ciudades que ya están en el límite, que se van a hacer la denuncia efectivamente de su comisaría jurisdiccional o optan por quedarse con el consejo y cortar el mecanismo de estafa del cual está siendo víctima, ¿verdad? Sí, 100 por mes, muchísima gente. La gente que se anima, que denuncia. Después están las estadísticas en negro, que presumo yo debe ser una cantidad similar. La gente que no va a denunciar justamente por temor al escándalo, por un montón de cuestiones. Totalmente. Pero en ese caso, ¿cuál es la recomendación de la policía? Bueno, la primera recomendación es tratar de una u otra forma continuar, de acuerdo al caso, ¿verdad? Tratar de sostener la conversación. No decir me estoy yendo a la policía, o mucho menos hacer ningún tipo de giro o depósito, sino que mantener la conversación, ya sea con el extorsionador, con el estafador, y acercarse. Si es posible, a la unidad especializada, que es la nuestra. Si le queda un poco retirado, acercarse a la comisaría jurisdiccional. Ellos tienen un protocolo a seguir en ese caso para darnos aviso a nosotros y a partir de ahí nosotros contestamos o nos ponemos en contacto con la víctima. De hecho, estos delincuentes, ustedes sabrán, son hackers, gente con mucha luz que lamentablemente optan por la delincuencia para descargar todo su conocimiento y obviamente usan sistemas informáticos muy innovadores. La policía tiene para contrarrestar, tiene equipamiento, aparte del personal que evidentemente como usted oficial tiene el know-how, pero tenemos las herramientas para luchar, para determinar el origen de un mensaje, el www, el WhatsApp, el número. ¿Tienen las herramientas? Totalmente. Tenemos las herramientas, tenemos el personal, tenemos la capacitación y por otro lado tenemos la ventaja. Nosotros diariamente compartimos con la comunidad internacional que hace a los grupos, ya sea en WhatsApp o en capacitaciones, y escuchamos, vemos y evidenciamos distintos casos que aún no han llegado a nuestro país. Entonces es una ventaja también muy importante, aparte de tener los conocimientos y tener las herramientas, tenemos la posibilidad de adelantarnos a ciertos sucesos que tarde o temprano van llegando a nuestro país. El tema esto de lo que hizo el sistema bancario 24/7 de las transferencias SIPAP,
Esto en cierta manera va a ayudar a disminuir aquellos casos también donde aparecían domingo a la tarde transferencias y operaciones que finalmente eran estafas. ¿Disminuyó eso en algo? No te diría que aumentó, por lo menos. Ajá. Mira que ese era un mecanismo muy utilizado por los estafadores. A partir de viernes a la tarde, noche, cuando el sistema CIPAP ya no confirmaba de forma inmediata. Exactamente, sí. ya no confirmaba. Entonces yo, muchas veces pequeño o mediano comerciante, en mi afán de seguir con mi negocio, entregaba el producto. Y me quedaba con la duda, o inclusive muchas veces no estando al tanto, estaba seguro de que eso iba a ingresar a mi cuenta. Llegaba lunes y me llegaba o el mensaje de que la operación no fue confirmada, automáticamente no me llegaba nada, porque hay que entender, y me olvidé de incluir eso en el material, hay aplicaciones que me permiten generar comprobantes de estos bancos. Pero aplicaciones fraudulentas, ¿no? Fraudulentas. Sí, aplicaciones. Bueno, pasa que las aplicaciones, como muchos software, Ajá. son generados de manera a que cada quien lo use como quiera usarlo. Importante, después vamos a tocar el tema de aplicaciones, no bajar cualquier cosa. Muy Ahí. importante. Sí. Entonces, yo le puedo dar un uso ideal, Ajá. el delincuente le va a dar uso que a él le compete o que a él le conviene. Entonces, las aplicaciones no son realmente diseñadas para ese efecto. Ya queda a criterio del usuario. Entonces, estas aplicaciones no fueron preparadas para que la gente sea estafada precisamente. Sin embargo, los delincuentes ven una oportunidad y lo hacen, ¿verdad? Generan comprobantes de todos los bancos, porque es muy sencillo administrar o manipular esa aplicación y generar comprobante de tal o cual banco, y le envía al pequeño o mediano comerciante, porque el comerciante a gran escala ni siquiera accede o automáticamente pasa la transacción para el lunes o para el martes, para evitar este tipo de situaciones. En cambio, el pequeño y mediano comerciante no puede darse el lujo de perder esa oportunidad por ser estricto. Entonces, verificado el comprobante... Claro, con los datos, porque, claro, perdón que te interrumpa, yo comerciante le digo a Carlos y Fran, bueno, haceme la transferencia, le pasás el número de cuenta, RUC, banco, todos los datos y el monto de la transacción, de la mercadería que estás comprando. Entonces vos generás esta aplicación, yo ya conozco cómo es el tema de cómo viene la confirmación bancaria, haces un print de pantalla, envías, pero finalmente es fraudulento. Envías la mercadería y ya fuiste estafado. Más o menos así funciona. Así mismo. De un tiempo a esta parte, los distintos bancos fueron incluyendo el código QR. Entonces yo lo debo verificar a través de esa opción, ¿verdad? Pasa que muchas veces con viernes a la tarde, toda una semana encima, o de repente el afán de cerrar otro negocio, no hago esa verificación. Entonces también suele pasar eso, ¿verdad? Porque de un tiempo a esta parte se incluyó el código QR, que yo lo puedo verificar y descartar cualquier tipo de transacción. Pero hay modos y modos. También es fácil generar eso, y si yo veo y no lo corro, o sea, yo digo, tiene el código QR, tiene que ser comprobante, pero no lo verifico, terminamos en lo mismo. Bueno, lamentablemente se nos está yendo la primera media hora, sumamente interesante, y es cierto, hay que venir de vez en cuando a actualizarse un poco, porque estos ciberdelincuentes permanentemente están innovando y obviamente buscan a los incautos. Habemos muchos, digo, porque uno nunca sabe. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones principales? No sé si tiene alguna oficial para llevar en cuenta uno como usuario de redes sociales o de cuentas bancarias. ¿Cuáles son las recomendaciones? En primer lugar, la mía, por ejemplo, es no compartir mucha información privada en las redes sociales que finalmente son usadas por estos delincuentes para saber directamente dónde atacar. ¿Qué más, por ejemplo? Totalmente, y siempre digo yo, o empiezo hablando de una recomendación que es el pilar de todo, que es no decir que no me va a pasar. La gran mayoría de personas que llegan a nosotros me dicen, yo sé o sabía de ese modo operandi y me pasó, yo dije que no me iba a pasar. Entonces, no estar seguro en ese aspecto, sino tomar los recaudos en cada caso, ¿verdad? Si hablamos de redes sociales, usar los filtros. Tenemos un grave problema, y eso nos incluye a todos en el mundo, inclusive diría yo, que es de querer tener muchos contactos o tener muchos me gusta. Entonces,
¿qué subo yo a mis redes sociales? Subo fotos de mi casa, de donde estoy, y ahí podemos hacer un paréntesis. Si el delincuente, no el ciberdelincuente, el delincuente normal, sabe dónde estoy, sabe que no estoy en mi casa. Entonces, por eso te digo, haciendo un paréntesis y no hablando estrictamente de delitos informáticos, podemos ser víctimas de cualquier otro delito. Y por otro lado, hablando de lo que refiere a nuestra seguridad bancaria o nuestra seguridad financiera, una recomendación muy importante es no acceder en cualquier lugar a mi home banking. ¿Qué pasa? No puedo yo, estoy aquí y bueno, quiero revisar mi banca web y conectarme al Wi-Fi. Claro. No puedo, no debo por lo menos. Entonces, tener en cuenta esa recomendación, porque si bien yo estoy aquí, obviamente no me va a querer robar mis credenciales, robar mis datos, pero puede haber un ciberdelincuente alrededor, sabiendo que hay invitados habitualmente o cosas así, instala un Wi-Fi, le pone el nombre, porque ese nombre yo le puedo asignar en cualquier momento, y esperando a que el invitado ingrese a eso. Pasa mucho en los aeropuertos. No tengo una conexión móvil porque mi SIM card no funciona, no tiene señal allí, me conecto al Wi-Fi del aeropuerto que dice aeropuerto tal, y yo pienso que es una fuente segura, pero bueno, muchas veces los ciberdelincuentes están rondando en lugares así. Oficial Carlos Efrán, muchísimas gracias. Él es analista del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional. Sumamente instructivo. Me quedan muchísimas preguntas por hacer todavía, pero bueno, vamos a seguir charlando sobre este tema porque obviamente, como les decía, los ciberdelincuentes van innovando y principalmente siempre es importante poder tener los recaudos necesarios, no ser muy incautos con estas informaciones que nos llegan a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, y si ocurre, denunciar a la policía para cortar eso. De lo contrario se convierte en una bola de nieve y uno termina realmente siendo estafado y siendo víctima principalmente de la entrega de dinero, y mucho dinero, a estos delincuentes. Oficial, muchas gracias. Buenas noches. Cuando gusten. Hacemos una brevísima pausa en instantes. Vamos a hablar sobre un tema principalmente para los papás porque terminan las vacaciones de invierno y hay que retomar la actividad con los niños. Las recomendaciones para la higiene del sueño y también la problemática que habrá traído consigo la tecnología. Después de la pausa, ya volvemos. No te preocupes por llevar efectivo y pensar en el cambio de la moneda. Usa tu tarjeta libremente en miles de los comercios adheridos en Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba. En caso de pérdida o robo, podés bloquearla inmediatamente a través de la app Dimo. @cabal.py. Bueno, vamos a hablar de esto que les anunciaba antes de la pausa, acerca de la problemática que trae consigo no solamente las redes sociales, sino la tecnología en sí, y estos días de vacaciones de los pequeños que estuvieron hasta más tarde con el teléfono celular. ¿Cómo reconectarse con el sueño habitual, que ellos precisan la cantidad de horas para descansar y retomar su actividad académica? ¿Cómo hacer esa higiene de sueño? La hemos invitado a la licenciada Liz Aguiar Oviedo. Ella es psicóloga clínica, ya siempre compartiendo con nosotros desde hace años. Creo que la última licenciada fue una entrevista en La Mañana Cada Día hace como 3 años. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Después prácticamente 3 años que estamos de vuelta en una entrevista contigo. Presencial por lo menos, porque no hace mucho estábamos charlando. Estuvimos haciendo por videollamadas. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es la problemática que traen consigo la tecnología para nuestros pequeños, licenciada? Bueno, realmente es una de las problemáticas más importantes que estamos teniendo hoy en día, ¿verdad? Más que nada porque
muchos de los adolescentes, ¿verdad? Hoy en día están en contacto a través de las redes sociales y muy a altas horas normalmente, ¿verdad? Justamente estamos con los temas de que la mayoría de ellos se conectan ya sea a través de redes sociales o a través de WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿verdad? Y también realizan muchos juegos en línea normalmente en horarios nocturnos, ¿verdad? Y ¿qué es el bumping? Que es un poco, que hace referencia, engloba a esta, no sé si patología, cómo ustedes denominan y caracterizan o hablan de... Aproximadamente se empezó a hablar del bumping a partir del 2016 aproximadamente, ¿verdad? Y es como un síndrome que los adolescentes están en comunicación a partir de, como le estaba comentando anteriormente, ¿verdad? En altas horas de la noche, ¿verdad? Normalmente eso interfiere en el sueño de ellos, ¿verdad? Interfieren en el sueño, tienen poca cantidad de sueño porque están en contacto con personas o con compañeros o algunos juegos en línea, ¿verdad? La verdad que yo tuve muchísimos casos en consultorio, más en pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ellos estaban normalmente ya como con mucho acceso al celular, a la tablet, a las computadoras, es como que ellos siempre tenían como un contacto directo con las personas, ¿verdad? Ya sea compañeros o algunos desconocidos, ¿verdad? Tuve casos, por ejemplo, de niños que se pasaban a altas horas de la noche hasta la madrugada, ¿verdad? 4 de la mañana. Entonces, ¿qué pasaba? Que al día siguiente no se conectaban a las clases virtuales, ¿verdad? Entonces, o algunos se conectaban y apagaban la cámara y continuaban el sueño, ¿verdad? Que pasaba en muchos casos. Entonces, tampoco tenían productividad, no entregaban las tareas, tuvieron mucho bajón. Entonces, como los docentes estuvieron viendo esa dificultad, solicitaban que tengan algún tipo de asistencia. ¿Qué pasaba? Como la mayoría de los adolescentes, ¿verdad? Pasaban toda la noche en línea, ¿verdad? Algunos jugando, riendo, ¿verdad? Al día siguiente no lograban conectar porque estaban con sueño, estaban sin poder siquiera estar en conexión, ya sea con los compañeros, ¿verdad? No hacía la tarea y en el transcurso de la tarde empezaban tipos de actividades. ¿Qué pasaba? Normalmente trataban de hacer las tareas en el transcurso de la tarde y a la noche de vuelta en línea. Entonces tenían muchos síntomas de encierro, ¿verdad? Entonces yo atendí muchos pacientes incluso que ya no conectaban con compañeros, sino que simplemente estuvieron así encerrados y ya no tenían relacionamiento social, ¿verdad? En una burbuja. En una burbuja. Vivían de su dormitorio a la sala, de la sala a la cocina. O sea, no salían ni siquiera a andar en bicicleta. Incluso cuando ya se liberaba más, no lograban. Entonces yo hacía una evaluación y sí encontraba como que muchas características de depresión, ¿verdad? Entonces empezamos a intervenir, ¿verdad? Porque realmente incluso no querían volver al colegio, porque para ellos era súper cómodo estar en línea, ¿verdad? Entonces costó bastante la reinserción de esas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se alteró el sueño, los horarios de las actividades también estaba totalmente alterado, ¿verdad? Entonces tenían bajas notas, no entregaban las tareas, incluso muchos docentes, a fin de no perjudicarle, ¿verdad? Estos chicos trataban de hacer algún tipo de adaptación, ¿verdad? Para que no pierdan el año. La verdad que yo particularmente tuve bastante casos en tiempo de pandemia. Me gustaría después ahondar sobre ese tema, pero encauzándonos al tema de esta patología del uso constante de la pantalla. Y ahora que terminan las vacaciones, donde hubo una cierta permisividad, bueno, con los chicos, ¿cómo papá y mamá hace para hacer esa higiene de sueño y desconectarlo del uso adictivo de la pantalla, licenciada? Sí, importante que tengan ciertos tipos de límites en casa, ¿verdad? Trabajar los límites, que siempre hay horarios, que hay puntos en el que uno tiene que, no sé, retirar las pantallas a partir de un cierto horario, decirles que o sea, puede tener un tiempo regular de sueño, ¿verdad? Es muy importante también el ambiente en el que ellos se desarrollan como
como chicos a la hora de dormir, ¿verdad? Ciertas características que es importante que tengan en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, que el clima de la habitación, que no haya computador o algún dispositivo que pueda activar, porque acuérdense que la luz del dispositivo generalmente, la luz azul que genera el dispositivo es como el cerebro recibe como una información de que la luz es como la luz del sol para él, ¿verdad? Entonces sigue activo, entonces por lo menos 2 horas antes o 1 hora retirar el dispositivo a fin de que vaya entrando el cerebro, la melatonina empieza a activar para que pueda tener un sueño reparador, ¿verdad? Ducha caliente, tomar algún té de infusión, procurar comer comidas livianas. Entonces eso ayuda mucho a que puedan lograr el tiempo de sueño, ¿verdad? Para que al día siguiente pueda tener una buena productividad. Les juro que suena muy bien, súper interesante, licenciada, pero los chicos hoy son sumamente rebeldes, se plantan y tienen reacciones a veces que asustan, y presumo que usted habrá atendido a muchos pacientes y que decía el tema, incluso se terminan deprimiendo y dañándose. Sí. Habrá tenido casos al respecto, justamente por la presión que uno como padre quiere ejercer, pero al final no sabe cómo controlar. Y más que nada dialogar, ¿verdad? O sea, yo la sugerencia que siempre les doy a los padres de mis pacientes, siéntense y hablen. Primero explíquenle la importancia de lo que ustedes buscan para él, por qué se va al colegio, qué ustedes quieren lograr, cuál es la expectativa que ustedes tienen por sus hijos, qué ustedes quieren el día de mañana para él, y que si esto no se logra, no van a poder lograr ese objetivo, ¿verdad? Es muy importante primero el diálogo, ¿verdad? Entonces a partir de ahí las reglas que se tiene que poner en casa. O sea, uno no puede vivir no sé, sin una estructura basada, ¿verdad?, en el hogar, ¿verdad? Entonces hay ciertas reglas que en el hogar se debe cumplir, entonces se debe establecer en conjunto, ya sea con los padres, ¿verdad? Y hacer una negociación. Bueno, yo te doy, vas a tener este horario para que vos puedas hacer tus actividades, para que vos puedas contactar con tus compañeros, tenés este horario, pero a partir de acá tenemos que retirar. Y se le explica, o sea, normalmente son bastante entendibles, ¿verdad? La mayoría de ellos. Muchos sí es así como decís, ¿verdad? Es como que empiezan a amenazar con ciertas cosas, se autolesionan, que tengo también muchísimos casos con esas características, ¿verdad? Pero normalmente ya en la terapia se trabaja encarando otro tipo de formato, digamos, ¿verdad? Para que puedan modificar ese pensamiento, ¿verdad? Nos decías en estos días, justamente al mediodía, de la cantidad total de pacientes recibiste en pandemia, principalmente entre 70 y 80% niños que presentaban patologías de depresión. Niños y adultos. Y ansiedad. Ansiedad. Increíble la cantidad de pacientes que yo tuve, el flujo de pacientes, y yo tanto era así que en la anamnesis, que nosotros llamamos, que es el proceso de entrevista, ¿verdad?, donde vos le conocés al chico, vos ya, o sea, tipo, yo ya dirigía la evaluación a ver si era eso a fin de no perder tiempo. O sea, mi tema ya era, si bien este chico viene por algo, voy a primero descartar que no sea eso, ¿verdad? Entonces ya directamente mi anamnesis dirigía a ver si era ese el problema o no. Entonces si ya era eso, ya empezaba a atacar, porque es importante atacar a tiempo en caso de... ¿Y cuáles son los síntomas de alarma que como padre uno tiene que llevar en cuenta y decir, no, mi hijo necesita una asistencia profesional? Es decir, desmitificar esto de que las consultas al psicólogo, al psiquiatra solamente son para gente, antes nos decían, gente loca. No, al contrario, si uno necesita y ve y tiene algún inconveniente con algún problema y que la pandemia causó y tuvo mucho efecto en mucha gente, hay que acudir. Bueno, yo como padre, ¿cuáles son esos síntomas que me deben de llamar la atención? Bueno, los síntomas principales que yo puedo identificar, ¿verdad?, es, le veo muy encerrado a mi hijo, veo que no está socializando, le digo vamos al súper, no me quiere acompañar, llegas al súper, no se quiere bajar, se encierra mucho en el baño, está un poco llanto fácil,
Incluso muchos, pero muchísimos casos amenazan, como estuvimos hablando, ¿verdad? De hacerse daño. De hacerse daño. O sea, ese caso es increíble, pero de casi la mayoría de las veces le pregunto, ¿alguna vez pensaste hacerte daño? Y más del casi 80% me confirma que sí. Pero ¿es una advertencia para conseguir lo que quiere o realmente en algunos casos llegan a hacerse daño? Y yo tuve muchos que se hacían autolesiones, cortecitos, ¿verdad? Hace con algún gilet o con cúter, ¿verdad? Se lesionan, entonces esos casos tuve bastante. Incluso algunos hacen en zonas donde los padres no puedan ver. La mayoría hacen en el brazo, ¿verdad? Pero tuve casos que se hacen en la pierna o en alguna zona donde los padres no puedan identificar, pero eso hacen también como un medio o sea, tipo como que buscando un cierto grado de calmar el dolor que sienten por dentro, ¿verdad? Entonces es como, ese es el discurso que me dan, ¿verdad? Es cuando me hacía eso mejoraba mi estado, ¿verdad? Entonces, pero no buscando quitarse la vida ni nada de eso, sino que simplemente era como buscando calmar su dolor y muchos casos también llamar la atención, o sea, de todo. ¿De qué edades estamos hablando? Y la mayoría son adolescentes. Pero a partir de los pequeños no casi, pero la mayoría son adolescentes. La etapa más difícil. Más difícil, es como que entre los 10 años arranca, sí, 10 años arranca y vamos arrastrando así con hasta los 15, 16, 17, siguen todavía así con... Después ya es como que van encarando de otra manera, no digo que no lo hagan, ¿verdad? Pero es como que ya ellos mismos deciden acudir a consulta. O sea, la mayoría de las personas que tienen mayor de los adolescentes, era mayor de 15, 16 años, ellos mismos solicitan una asistencia de un profesional, ¿verdad? Normalmente lo hacen, lo hacen. Bueno, volviendo al tema, que es tan apasionante este tema que de repente nos vamos, porque uno obviamente como padre siempre está muy preocupado de cómo administrar esta situación, los problemas de negociación permanente de chico. Bueno, yo vengo de una disciplina distinta. Sí. Mi psicólogo era la zapatilla de mamá. Sí. Hoy no, ya no tenemos esa concepción y tenemos que, como decías, sentarnos a hablar y negociar. Están terminando las vacaciones. Yo estaba leyendo justamente artículos acerca de estas consecuencias que tienen justamente las redes sociales. Y uno, dicen, no se recomienda desde tan pequeño darle el acceso o la posibilidad de tener justamente alguna pantalla para evitar esa adicción temprana, licenciada. Sí, en principio, o sea, yo siempre... ¿Cuántos años usted...? Yo siempre recomendé no, ¿verdad? Pero vino la pandemia y nos descolocó a todos. O sea, ¿qué pasó con la pandemia? Es como que el acceso a la tecnología fue desde los 5 años. O sea, ellos ya, los de 5 años se conectaban a su clase de Zoom y ya empezaban a tener acceso y es como que manejaban, entonces ya era mucho más fácil, ¿verdad? Hoy en día, o sea, normalmente si a mí te vas a consulta antes de pandemia y me preguntas, mira, entre los 14 y 15 años de repente podés empezar, pero hoy, claro, ¿cómo retrotraer y decirle al niño, no, esto está mal, pero durante los últimos 2 años fue su herramienta de estudio? Eso estaba bien y ese es el problema. Durante los últimos tiempos eso estaba bien, pero ahora está mal. O sea, ¿cómo le explicás eso? Es difícil, ¿por qué? Porque ellos incorporaron como es como que... Una herramienta más de su día a día. O sea, ellos sin celular hoy en día ya no ves difícilmente, ¿verdad? Entonces, también el retiro crea un cierto tipo de frustración, ¿verdad? Y ahí viene otra vez otro tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de los compañeros tienen acceso y de repente él no tiene y todo el mundo ya tienen su grupo de WhatsApp, entonces ya se comunican, el chico que no tiene otra vez tiene un cierto grado de conflicto porque no sabe nada, no se entera de nada, sin embargo muchos de los compañeros ya estuvieron en contacto con ellos, ¿verdad? Entonces es como que genera otra vez una frustración y es otra vez un tema que probablemente puede llevar al psicólogo, ¿verdad? Lo único que me doy cuenta, licenciada, y hacemos una brevísima pausa, desde el arranque todos siempre terminamos en tu consultorio, ¿eh? Siempre algo que nos lleva a consultar con una profesional
de la salud, es decir, para aprender, porque Claro. ha cambiado tanto la vida y con la pandemia, como decías, también nos trajo y nos puso en una posición totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. Bueno, hacemos una pausa brevísima, en instantes volvemos nuevamente sobre este tema con la licenciada Elisa Aguiar acá en C9N. No te preocupes por llevar efectivo y pensar en el cambio de la moneda. Usa tu tarjeta libremente en miles de los comercios adheridos en Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba. En caso de pérdida o robo, podés bloquearla inmediatamente a través de la app Dimo, @cabal.py. Bueno, y volviendo al tema, se terminan las vacaciones, hay que retomar. Estaba leyendo, te decía, licenciada, las consecuencias, el tema, y mencionaba pérdida de tiempo para otras actividades. ¿Qué tan importante es correr, bicicleta, compartir con los vecinos, chutar la pelota? Se perdió, ¿no? Sí. Alteración de la conducta. Sí, altera también, la conducta. Altera, muy. Del estado de ánimo. También, estado de ánimo. Y es lo que cuando hablamos de alteración del estado de ánimo, justamente lleva normalmente a un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque te aísla del nivel social, vos dejaste de salir, dejaste de socializar, dejaste de interactuar, ¿verdad? Y eso obviamente... Cambios en los ritmos del sueño, lo que estábamos hablando, pérdida de control, aislamiento, acabas de mencionar, empobrecimiento de las relaciones sociales. Sí, es justamente este es tu mejor amigo, sí, el resto no existe. Exactamente. Descenso del rendimiento académico. Totalmente. Se nota eso porque en los resultados. Estás distraído en otra cosa. Sí. Y obviamente termina generando un conflicto familiar. Totalmente. Y después, esto en la cuestión de conducta, después viene en la salud que afecta también. Totalmente. Porque al no tener esa distracción a lo que habitualmente estábamos acostumbrados, genera el tema de la obesidad y el sedentarismo. Obesidad, sedentarismo y algo muy importante también lleva con el tema del problema de la visión. Normalmente, no sé si ustedes se percatan que hoy en día mucho más temprano inicia con el uso, sí, mucho más precoz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ejercitas tu visión para las miras un poco más allá, sino que te limitas a esto. Entonces, como que también genera un poco de dificultad. Hablando del tema de obesidad, el problema metabólico. Metabólico, obesidad, sí. ¿Y por qué? Porque no salís a correr, no andas en bicicleta, no haces actividades físicas, estás todo el día encerrado comiendo, algunos incluso frente a... y pasa mucho, ¿verdad? Que están almorzando y tiene su tablet o su pantalla frente y come, y entonces que no tiene el comer con placer, el conectarte con lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces te dispersa totalmente. Perdón con este comentario, ya estamos fuera del horario de protección al menor, pero, y esto ocurre en niños, adolescentes y adultos también, incluso nosotros, hasta ese momento íntimo de ir al sanitario, sí. Y uno va con el teléfono, o sea, ni esa concentración del, entre comillas, disfrute que uno puede tener en ese momento, hasta en eso. Sí, totalmente. Antes lo hacía pero normalmente antes llevaban un libro, usaba ese espacio para tipo, no sé, aumentar tu conocimiento sobre ciertos temas o cosas así, ¿verdad? O conectarte contigo mismo, ¿verdad? Y eso también trae una consecuencia en la salud, porque el estar tanto se distrae, uno se lleva el tiempo consigo y estar tanto tiempo en esa posición también después termina generando otros inconvenientes de salud. Sí, totalmente. Donde ya entra Ricardo Freites, mi amigo coloproctólogo. Coloproctólogo, ahí ya entran. Sí, y el riesgo de la exposición de menores a este tipo de dispositivos. ¿Tuviste casos donde fueron víctimas? Sí, tuve casos. Sí. ¿Qué tuve casos que en realidad fue desde un contacto desde la cárcel, ¿verdad? Que le conquistaron, le solicitó fotos íntimas, ¿verdad? Y él después empezaron a amenazarla a ella, ¿verdad?
diciéndole que si no le giraba plata o no le hacía esto, que iba a divulgar sus fotos. Tuve casos. Recuerdo, también recordar, licenciada, hubo casos de menores que incluso fueron abusadas dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, sí. Porque fueron víctimas de... Sí, del mismo caso. Sí. Algo así. Bueno, recomendaciones para los padres, licenciada. Trabajar límites. Límites. Y negociación. Límites y negociación. Llega un horario, retirar el dispositivo. Yo sugiero retirar. ¿Verdad? Sí, a partir de cierto horario retirar y no tener equipos informáticos dentro, o sea, computadoras dentro de la habitación. Porque, ¿qué pasa? Es el único momento de intimidad que tiene el adolescente, entonces utiliza ese horario para poder contactar con todas las redes con las que contacta normalmente. Recomendación a habitación de niños y adolescentes. Hasta muchos incluso recomiendan no tener televisor en la habitación. Así mismo. En la sala, en la familia, sí. Y la habitación para dormir. Así mismo. Suelen recomendar. Lo que pasa es que se recomienda que a la hora del sueño tengas... Cero contacto con el visual. Ambiente, ¿no? Y el ambiente también auditivo, ¿verdad? A fin de que vos puedas lograr un sueño reparador, ¿verdad? Entonces, retirar el teléfono celular se recomienda. A la noche. Si a mí me preguntan, yo recomiendo. No, está muy bien, porque usted es la profesional de la salud, mental en este caso. Así mismo. Y de qué manera salvaguardar, cuidar, porque esto finalmente también, el mal uso termina contaminando a nuestros niños. Y la otra recomendación, que si están observando ciertas características que les llaman la atención, acudir. Gracias a Dios hoy en día, ¿verdad? La mayoría de las personas ya no tienen ningún inconveniente. O sea, incluso los adolescentes piden asistencia y se sientan y le digo, bueno, ¿por qué venís? Le digo a veces, ¿verdad? Y me dice, la verdad que no tengo motivos, pero quiero conocerme. O sea, tengo muchísimos casos también. ¿Cambió mucho esa mentalidad ahora? Sí, cambió muchísimo. Se normalizó. Se normalizó. Claro, gente más joven. Sí. Están los adultos grandes que ya están con ese concepto de que para qué yo necesito, pero importante eso, que la nueva generación aprenda y entienda. Es más, creo que ven como una necesidad hoy en día. Es como que un tipo de asistencia. Tengo muchísimos pacientes que acuden sin un motivo de consulta. Claro, sí, y con esto cerramos justamente. Importante esto, como te decía, desmitificar. Si te duele el diente, al odontólogo. Si tenés algún problema de trauma, al traumatólogo. Si tenés algún inconveniente, acudí a un profesional que te pueda asistir, a la psicóloga. Y si usted se percata de que realmente ya pasa del nivel de control y de manejo, pasa al psiquiatra. Hay que aprender, porque es importante. A normalizar. Exactamente. Licenciada, como siempre, es un gusto. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Rapidísimo. A las órdenes para lo que Igualmente. Muchísimas gracias. Éxitos y buen resto de jornada. Sé que estuvo durante el consultorio y bueno, se está haciendo este tiempo para nosotros. Muchas gracias. La licenciada Lisa Aguiar Oviedo, ella es psicóloga clínica. Gracias, gente. Ya el próximo jueves vuelve Roberto Pérez en este horario. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Que tengan buen resto de jornada. De mi parte, hasta mañana en primera edición a las 13 puntualmente.